Entonces yo soy el que más me amonesta. Tú no puedes estar con ese relajo y ese vaivén. Tú eres tolentino. Coño. A ver qué quiere el brujo que se iba a salir, pero Según el RAI. El gusanito de la división la está trayendo tú. No, ya. ¿Tú cuántas monedas? Haciendo unos amarres por ahí. ajá. ¿Viste que se va? Oh. ¿Viste que se va? Haciendo unos ¿A amarres. dónde va, varón? No, sabes que después de que uno ha salido en un par de videos, ya le están haciendo Ahora se siente famoso. oferta. ¿Va a firmar un tiempo de básquet? Mira, vea. Ah, espérate, ahora todo tiene sentido. El hermano Joel ahorita nos anda captando el talento. No, me hizo una propuesta en un programa. Bueno, Y era yo, Ray, míralo. Mira quién me- bueno. Saludos a Joel, tiempo de básquet. Oda, ¿cuál tenemos? Bueno, hay que agradecer a todos los que están ahí siguiendo. Gracias por seguirnos. Hemos visto sus comentarios. Cada día llegando más personas a ver nuestro contenido, que, como hemos prometido, va a ser cada día más interesante. Nosotros somos Huellas 04 Podcast, deporte, cultura e historia. Estamos en todas las redes sociales. Venga, si vio este video, compártalo con sus amigos y relacionados. Y claro que sí, un me gusta que nos ayuda y nos motiva mucho más cada día. Estamos en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Google Podcasts y en Spotify. Y yo escuché que muy pronto el TikTok. Sí, estamos haciendo un TikTok. Yo quiero ver. Tú eres TikTok. Y estos videos y otros más llegan a ustedes gracias a IDEMET, atendido por nuestro querido doctor Eliezer Cruz Álvarez. También gracias a la fábrica de blog Lugo Sí. y a MFL Rencar. La Así mejor que rencar de la echarle por acá. ya lo saben. Y Todo- y el local. Aquí, espérate que como siempre tenemos Un una patrocinador locación nuevo. nueva. Un patrocinador nuevo tenemos hoy. ¿Donde quién estamos? Oh, le va a llamar. Luis Barber Shop. Ay, De Luis Barber Shop. tremendo background. Yo sé que la gente, pero los tipos se fueron para Nueva York, ¿verdad? Sí. Pero, de Luis Barber Shop, gracias también a todos por la sintonía. Hablemos un poco entonces de deporte, muchachos. Bueno, lo que toca es. Coño, ustedes tocan ese tema, yo estoy medio triste, pero de Triste. Sí, no, está bien, olvídese. A finales de enero, luego que tuvimos una agenda bien ajustada, Claro. debemos evaluar el proceso deportivo, vamos a decir, Juegos Olímpicos, resultado en pandemia y qué pudo, también los Juegos de la Juventud, que podemos ver Claro. cómo fueron afectados quizás los resultados que pudimos haber tenido, ya que un ciclo olímpico atrofiado. a los Un ciclo, mexicanos juveniles. no, y los Juegos Olímpicos, el ciclo fue, El porque ciclo incluso olímpico el ciclo terminó fue accidentado por la muy pandemia. accidentado y más largo. Sí. Lo que hace que el próximo ciclo, Es más corto este ahora, sí, es más de París. Vamos para París nosotros. Vamos a París. Vamos a Iremos. No, y Iremos. aparte de eso, la preparación no es la misma. No era O eso. sea, tú, por ejemplo, balonmano, se pudo dar un caso. Ya me quedé a los manos. Imagínate. Tienen que pagar cuña ustedes. Ya, se pudo dar un caso en balonmano, en el balonmano mundial, de que aparecieron equipos, los equipos no tradicionales, países no tradicionales, ganándole a los A los a caballos. los caballos del balonmano, tú Wow. ves. Y finales de equipos o semifinales de equipos que nadie se esperaba que iban a estar ahí. Bueno, yo entiendo, podría yo decir, y yéndome a lo general, que es lógico porque ahí tendríamos que ver esos países que emergieron y se enfrentaron y sustituyeron a potencias, puede tener una lógica que si en ese país la pandemia se desarrolló más tarde Ok. o fue menos grave el proceso tal. Sabemos de países que decidieron mejor permitir que el virus se expandiera para crear aquello de la La inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño. Es una lotería peligrosa Pero que es una con pe- este virus tan Sí, raro. sí, hay países extraño. como este, por ejemplo, que le ha afectado mucho. Por ejemplo, incluso hasta el cambio de gobierno le afectó. Como el cambio de gobierno. Claro, porque Tú eres guardia. normalmente Déjalo. normalmente Desarrolla. se da un caso de que cuando llega un ministro nuevo, Sí. tiende a querer reparar la villa, Ok. quiere Eso beneficia esas entonces. cosas. Entonces, ¿Sabías tú que están pintando aquí? sí, están Están pintados. reparando con pintura. Ya tú sabes. ¿Cómo?
Pero aquí, ¿dónde? En motivos. Multiuso. Bueno. Sí, que no es tema eso. Complejo. Eso no es Entonces, tema. se da el caso, por ejemplo. Preparando con pintura. Por Sí. ejemplo, nosotros tuvimos Ay, Dios mío. un problema con eso del albergue, con nuestros atletas que se tenían que O sea, con preparar. la concentración del, Sí, de la porque selección. no ¿Los quieren. atletas de ustedes están en la Villa Olímpica No, o en el no. albergue olímpico? No, la villa está cerrada. Ah, La villa está cerrada. Claro, Y se da el caso de que... por la pandemia. cerrado. Sí, por la pandemia y otras cosas de reparación y esa Ujú. cuestión. El caso que ha Ok. estado cerrada, incluso al día de hoy está cerrada la villa. Sí. O sea, se le O sea, complica. ahí quizá tú entiendes que lo que le pasó a ustedes pudo haberle pasado a esas potencias que tuvieron complicaciones para la concentración de su atletas. Puede ser, preparación. sí, puede ser. Y Bueno, eso dio pie Porque, a los emergentes. sí, porque acuérdate que... ¿Podrías tú mencionarnos un par de emergentes de esos que no son Que tradicionales? dieron la sorpresa. Oh, En ese deporte tan hablado en este temporada. no lo tengo en mente, pero se dieron caso los nombres de, como dicen, por aquí, No estamos ahí. Yo pienso que, por ejemplo, hay algo que puede tener lógica. Los países grandes, que fueron los principales impactados por la pandemia, también son grandes deportivamente. Son Sí, las sí. potencias, son los caballos, no solamente en el deporte, sino en todo. Entonces, si a ellos les afectó más la pandemia, por vía de consecuencia, es muy probable que la concentración de sus atletas se le haya dificultado. Muchos infectados o que no puedan ir a prepararse a tiempo. Espérate, joda. Ahí está el fantasma Ajá. de las religiones y Oh. la gente que ha decidido no No vacunarse. vacunar. No, y se Sí. dieron casos de países que se estuvieron preparando Pero, y ¿cómo? jugadores, incluso hasta de sus estelares, Sí, tuvieron que dejarlo porque en el momento ya de Positivo. partida positivo. se quedó. Sí, pero ahí viene el caso ¿Cómo que, espérate, cómo tú ligas la religión, la vacuna? ¿Qué tiene eso que ver? Sí, hay, para todos sabemos que hay grupos religiosos en el mundo, en diferentes países, Sí. que han visto en la vacuna un grupo de cosas, que no le vamos a hacer el favor de mencionarla, pero que hay personas que hablan de un chi, de que La de lo otro, conspiración. ese sentimiento de conspiración, Sí. pero también tenemos en la NBA se han dado casos de Teorías jugadores conspirativas. de esas teorías Claro. que básicamente son motivadas por grupos religiosos. Pero tenemos el caso del jugador del Brooklyn Nets, que a Kyrie, Kyrie. que ahora veo que está jugando. Yo compro unos tenis de él, no me lo he podido poner para jugar. Porque no está activo. Bueno, ya empezó a jugar. Está jugando, pero que no entendemos. Es verdad que no debe ser compulsiva la vacuna. Sí. Sí, pero es una pandemia, papi. Hay una situación especial. Es una situación especial. Entonces, eso también pudo haber afectado a algunos países, esa negación. Que atletas de élite se Sí. mira la situación que está viviendo el tenista número 1 del mundo, Sí. Djokovic, Novak Djokovic, expulsado de Australia, de Australia. de uno de los Por su- Grand Slam. por su Es negación. una decisión de él que se le respeta, pero él también tiene que entenderlo, él o los que piensan así, Que ya que no hay, dependen de ti. y que si un país, un lugar puso una regla, Tú pues, dependes de un Y público. que ahí cabe, las reglas son para cumplirlas. por una situación especial. que- No, es que esto es mi casa. En mi casa yo. Pero viniendo al plano nacional, ¿qué ustedes creen que nos está afectando? Bueno, yo primero hay que ver un poco una pequeña evaluación de cómo nos fue en el 2021 y de manera deportiva, siendo un año especial, difícil en pandemia, yo creo que no nos fue tan mal. No. Tuvimos unos logros importantes desde lo más alto hasta lo más bajo, los primeros más altos los Juegos Olímpicos. Recuerda que cuando uno gana, casi siempre obvian las evaluaciones. En la victoria no se evalúa. Claro, Tenemos claro. esa mala Los costumbre. Pero resultados eso no pasa olímpicos, aquí. Los que no. Eso pasa en el mundo mundial. Ok. No se evalúa. Pero los resultados olímpicos pueden empañar Sí. algunos resultados no tan positivos para el deporte desde 2019 hasta el 2021, vamos a decir así. Ok. Porque acuérdate que pasó que
el ciclo, como bien hemos dicho, fue un ciclo prácticamente de 5 años. Sí, se tuvo que expandir porque llegó la pandemia. Entonces, los juegos eran en Tokio 2020. En el caso de yo que era entrenador, sí, sabes que cuando tienes una planificación para competir en diciembre de 2020 y se movieron los juegos a mediados del año Ya se 2021, te rompe la planificación. se rompe todo. Entonces hay un entrenamiento. un tiempo que hay que descarga, otro para descarga, las técnicas, No, y cosas hay que modificar. ver porque, por ejemplo, hay que ver ese espacio. ¿Qué sucede? Ujú, ¿Qué claro. sucede si tú tienes que dejar de entrenar totalmente? Si tú tienes que... ¿Cómo regresan los atletas después de ese tiempo? Si te limitan tus limitaciones, las limitaciones que te hacen las Pero tú dijiste autoridades. el conflicto que ustedes tuvieron como disciplina para tener concentrado El sus número, atletas. sí. Sin embargo, yo escuché en una ocasión pasada que la gente de PESA no hicieron base de entrenamiento fuera del país, simple y llanamente mudaron sus instalaciones en su totalidad, creo que para Pero es Jarabacoa. un deporte que tiene cierta comodidad por la cantidad de personal. Porque no es lo Tiene mismo. su complejidad. Sí, no, claro, pero como te digo, hay que ver la cantidad de atletas también, porque si tú te pones, por ejemplo, a hablar de estos deportes de conjunto, que tú tienes que mover, Son muchas tú tienes que personas. mover dos preselecciones, dependiendo Sí, de la cantidad. pero acuérdate de algo, estamos hablando básicamente en el resultado mayor, y es cuando ya tú tienes una definición de calendario y de Ya tú tienes un equipo definido. definido. Es posible, me parece que en los Juegos Olímpicos la participación dominicana fueron 4 o 5 atletas, Sí. ya tú tienes razón ahí, ya tú tienes 5 atletas clasificados, para decir un número. Sí, Entonces es más fácil tú transportar un gimnasio claro. pero ellos tuvieron esa visión. Hay otros Pero ahí hay deportes. un asunto también estratégico, porque Sí, dependiendo de dónde sea el evento que tú vas, tú te tratas de ir a concentrar o a entrenar en un lugar con condiciones similares. Similares. Me imagino que irse para Jarabacoa, que es Claro, una zona la altura. de más altura en el país, buscaban asemejarse lo más posible al ambiente que pudieran estar allá en Tokio, ¿verdad? En Sí. Japón. Y otros deportes deberían evaluar si le ha funcionado, dónde se han ido a concentrar. He escuchado el caso, por ejemplo, de judo, que tienen los atletas concentrados un tiempo en España, Sí. y no sé si deberían evaluar si eso le ha Ya ha traído le el resultado. el resultado esperado. En el caso de PESA, yo entiendo como todo un éxito. Claro, esa el consecución. resultado, si se ha podido asemejar el resultado con el gasto. Ah, eso hay que verlo, Porque- eso hay que verlo. porque yo- Ese sería un excelente programa siempre y cuando podamos conseguir una persona que se atreva a tocar ese tema con los datos, porque nosotros no lo tenemos. No Los sabemos. resultados internos de esa federación, haciendo la equiparación de cuáles han sido sus gastos, Sí. la inversión a ese personal que ellos han llevado hacia la madre patria y cuáles han sido los resultados para el crecimiento del judo. Yo le pregunté en un momento determinado a una persona y me dijo que han sido positivos, pero su respuesta fue sumamente vaga, porque fue una respuesta de que ha sido positiva, pero lo único que me dijo, por ejemplo, fuimos, creo que a un mundial junior y cogimos la plata. Bueno, ahora tú tienes que decirme cuánto tú invertiste para coger esa plata. Sí. Porque me acuerdo de un tiempo pasado que quisieron, creo que un mundial, Sí. y cogimos como un séptimo lugar. Entonces, tú vas a gastar 100 millones de pesos en un mundial, para tú coger un séptimo lugar, yo creo que no es negocio. No es negocio. No, y depende, si tú lo haces en el país, ya tal vez tú quisieras un buen resultado, pero eso tiene otras implicaciones de hacerlo aquí. Ya ahí no depende tanto de qué lugar tú ocupes. Sí. Bueno, hemos visto así Algo rápido. algo rápido. Pero mira, ahí antes de eso, tú fuiste a los Juegos Panamericanos Junior, ¿verdad? Sí. Cali, Colombia. Has ido a otros eventos en temporada normal, pero ahora fuiste dentro de una pandemia. ¿Cómo, brevemente, tú puedes decir cómo se vivió eso? ¿Qué tanto era la diferencia? ¿Cómo Mira, fue el manejo? Allá nosotros estuvimos y habían sus limitantes que llevaban el protocolo, que era, por ejemplo, yo nunca pude ir a ver un partido de otro ¿De deporte. disciplina? No. No pude. En anteriores ocasiones, Sí, uno podía en un momento Claro, dado, tú querías apoyar tu delegación en otras esa disciplinas. cosa, porque una, por ejemplo, la transportación, por ejemplo, cada quien tenía, o sea, no te dejaban, no habían vehículos disponibles para llevarte a otro
Claro, era simplemente al evento y ya. Al evento y para atrás. ¿Había ahí algún pequeño detalle con seguridad? Porque Colombia, Claro. O sea, se conjugaba pandemia, claro, seguridad. sí, con seguridad, tú no podías salir. Ellos no se hacían responsables de moverte a otro lugar que no sea el que ellos tenían. Claro. De programa. Es entendible. Su programación. No, y eso está perfecto, porque ahí el dominicano tiene por costumbre de que tú lo invitas a una comida, que es un paralelismo ahí. Tú lo invitas a una fiesta y tú le dices, Marquito, en mi casa es un cumpleaños, arranca para allá, y tú te me apareces allá con 7 primos. Sí, me va de cuadrar. Entonces, si yo te puse transporte para llevarte a tus eventos, no es para que tú hagas turismo, porque tú no eres un turista. Y el sistema de protocolo allá era tremendo. Tú cruzabas antes de entrar al complejo, no a la cancha, al complejo, pasabas por un lugar donde tu respectivo Toma de temperatura. Tú tenías ahí un espacio donde tenías que lavarte tu mano, mascarilla, entrar para allá, incluso en el mismo deporte en sí, balonmano. Bueno, algo que yo critiqué porque no le veía lógica. O sea, dentro del protocolo estaba que tú no podían saludarse los atletas. Okay, o sea, pero no tenía lógica, bueno, porque al final hay un roce. Un roce no, un super roce, porque ustedes conocen balonmano. Pero es el protocolo. Pero el protocolo y había que respetarlo. Entonces, eso fue todo lo que se vivió. Poco público. ¿Qué le quita eso? Sí, lo más. Tú mirabas para la grada y estaba, porque había un personal muy amplio de voluntarios. Ajá, El personal voluntario era muy amplio, una atención tremenda, entonces más los equipos, esa era otra, tú tenías que, lo más que nosotros duraba no era 10 minutos, después para ver, por ejemplo, un partido del equipo. Tampoco podían quedarse a ver otro partido de ese mismo. No, 10 minutos era lo que te daban, pero en otros eventos es parecido a esa parte, porque el transporte, está programado. Sí, está programado. Sí, y a veces eso tiene tu chofer, pero mira, yo porque he trabajado encargado de hospedaje y de transporte, lo he hecho así. No, tráeme el equipo para atrás de una vez, porque es que tengo un personal que hay que mover. Correcto. Bueno, sabemos que es un nuevo orden de convivencia, es un nuevo estilo, tenemos que estar preparados para eso. En mi caso, yo soy profesor de un centro grande, ahora empezamos el martes, lamentablemente la asistencia, que no es responsabilidad de los profesores, sino de los padres, la asistencia fue sumamente pírrica. Yo creo que te iba a decir bien, bueno. No, yo trabajo en un centro donde hay alrededor de 800 estudiantes, y yo, por ejemplo, en grado donde yo tengo 35 estudiantes, me llegaron 4, consistentemente. De 200 y algo de estudiantes que yo tengo que trabajar diario, no llegaron a los míos. Casi tenían gripe la mayoría, no querían exponerse. En mi centro, la asistencia fue, para no dar un número y chocar quizás con algunas estadísticas oficiales, porque tú sabes que en este país el mundo del maquillaje fue pírrica. Sí. Una asistencia, sí, consistentemente, el 100% de los docentes, 100% del personal administrativo y a nosotros, nosotros principalmente como entrenadores nos afecta a un mundo, porque es que, por ejemplo, nuestras captaciones son de los centros educativos. Claro. Nuestras captaciones son de los centros educativos. ¿Qué pasa? Nosotros venimos de jugar los juegos escolares aquella vez. Por ejemplo, el equipo que yo tenía ya yo no, y te digo, tiene que hacer uno nuevo. En todo ese proceso de pandemia, recuperación, esto, se perdieron un sinnúmero más en femenino. No, es difícil darle seguimiento fuera de la escuela. Sí, entonces, ya ahora nosotros, por lo menos en mi deporte, tenemos que empezar otro proceso de captación. Luego ha tenido la oportunidad de que por lo menos ha mantenido un grupo nuevo y ha aparecido, pero que en los varones es diferente. Tú sabes que los muchachitos... incluso el femenino de Clay se ha mantenido bien. Sí. La asistencia ha sido muy buena, pero realmente los juegos escolares no nos dejaron el resultado esperado, porque los juegos escolares te afloran muchísimo talento
que algo se te queda. No, y era para que hubiese... Es el inicio de todo. Era para que hubiese... Los juegos escolares. Para que luego de los juegos hubiese un vicio, como un vicio. Pero no se pudo. Pero no se pudo. Sí. O sea, porque Hasta ahí salimos afectados. salimos afectados. Pasaron los juegos y fue como caer en un hoyo. Ahora, ¿qué esperamos ya que la pandemia se está disipando? Aún dicen que se está disipando, pero yo veo los números creciendo en este país, pero ya se ha relajado mucho. La gente lo ve como una gripe común y corriente. ¿Qué podemos esperar para este ciclo? Vamos a decir, no olímpico, sí olímpico, pero Sí. en este ciclo, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo entiendo que está en las manos de las autoridades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que... En las manos de la autoridad. Sí, Coño, del deporte. coño. Llámese Las ministerio. autoridades tienen la mano abierta y con los dedos separados. Llámese, ¿Y cómo así? Que no se le queda nada. ¿Sí? llámese Ministerio de Deporte y llámese... El Comité Olímpico. no, llámese... Federaciones. No, llámese... Unión de INEFI. La guardia. Ah, INEFI, Sí. sí. ¿Por qué? Instituto Porque- Nacional de Educación Sí, Física, ¿no se llama? Sí, De INEFI. ahí es el que tú eres empleado. Y tú también. INEFI es yo. INEFI ¿Por es qué no? quien organiza los juegos escolares. Ok. Ministerio de Deporte es quien organiza los juegos nacionales. Arrancaron mal esa gente. Los juegos nacionales. ¿Cuál es? ¿Los No sé. de INEFI o Eso el mismo, MIDE? sí, hay un bloqueo ahí. Juegos ¿Pero en cuál de nacionales. los dos? Oye, a ti te gusta. Pero es que yo entiendo. Hablamos del INEFI, ahora menciona el Ministerio de Deporte. ¿Y qué hay en lo que ¿En cuál es que En está el los bloqueo? dos, En el Ministerio de Deporte. en los dos. ¿Cómo está la relación con Comité Olímpico y Ministerio de Deporte? ¿Cómo está? Bien, tú también. Bien, Claro, pues, tú eres empleado de ellos. yo no, pero tú sabes que... Mira, déjamelo a mí. Yo no sé si es que tú Déjame- sabes algo, pero partiendo de lo que dice Marcos, de que depende de las autoridades el desempeño que podamos tener en este ciclo olímpico, si las autoridades no están mancomunadas y hay un distanciamiento o hay guerra, problemas, no vamos a papar. A esa guerra que existe en porque muchos, existe una guerra. a esa guerra que existe en muchos Claro. ámbitos del vivir de hoy, súmale que las autoridades en este país, la de hoy, Dale un close y déjalo solo. la de ayer, la de hoy, la de mañana, solamente son autoridades de resultados. Ok. Entonces nosotros trabajamos base. Sí. Explícate un poquito eso. ¿Cómo es el resultado? Nosotros trabajamos base. Para las autoridades deportivas de este país, para las autoridades deportivas de este país, en todo su ámbito, Diga, tú estás hablando del Ministerio de Deporte y también de las federaciones, el Comité Olímpico y todo eso. solamente le interesan resultados. Lo Claro, que los tú atletas, estás haciendo, los atletas élite ya. lo que tú estás haciendo a ellos no les interesa. Ellos les importa que en 32 provincias que tenemos aparezca medio atleta por provincia y lograr 15 en tu deporte que son 18 Claro. para tener una selección. A ellos no les importa el sacrificio que tú estás haciendo y tú lo sabes. No digas nada, déjamelo a mí, que yo no soy federado. No, porque yo Yo no soy federado. Sí, Mira que yo no soy pero yo federado. sí. En mi Pero deporte, yo sí. en mi Pero deporte, yo en sí, todos los y tengo que deportes. defender mi Ah, el federación. federado, espérate. No tengo que defenderla porque... Es difícil. No, es no, difícil. ¿qué te digo? No, tengo que defenderla porque ustedes saben que balonmano. Pero tengo Oye. razón cuando digo de que No le la- importa la base. Algunas. le importa la base. Algunas. ¿Cuándo fue la última vez tú que eres federado que tuviste el 5% de los implementos que tú necesitas para el desarrollo de la categoría menor? Pero ¿Cuándo fue? recuerda. No me respondas déjame esa pregunta. decirte, No me respondas no, la claro, pregunta. porque recuerda Y entonces, que balonmano pasó por un proceso del cual todavía no ha podido recuperarse. Pero es un proceso que tiene 6 años. Sí, pero no se ha podido ¿pero ¿y recuperar. qué mal golpe Ah, fue ese? está. ¿Lo dejaron inválido? No, ¿Inválido no? no voy a tocar ese tema. Ya han cambiado como 5 gobiernos. Han cambiado como 5 6 gobiernos. años. Esos son dos gestiones de la ADP. Ah, Es un, te- Otra cosa. es un tema. Está bien, pues mira, no te metas, no, no, vamos a ver. sálvate ahí. Pero yo quiero retomar. El deporte nacional no es importante más que los resultados. Y que me desmienta a alguien más. No dice mucha gente que la vida lo que vale son los resultados. Pero cuando tú tienes organizaciones Ajá. que están, Comité Olímpico, La pirámide olímpica que hablamos de eso. no se cumple a cabalidad la pirámide olímpica, los resultados van a ser menos. Es verdad que el mundo
y los resultados son para minoría, porque para tú lograr un atleta de alto rendimiento por tu mano pasan cientos, pero tú debes darle un trato, debe haber una consideración, no consideración, esa no es la palabra, eso es de médico, debe haber una responsabilidad, un seguimiento. Pero ¿cuál es el proceso? Debe haber un apoyo masivo a lo que, pero son, ¿cuál las, es el a lo que proceso? son las asociaciones de Unión Deportiva. Yo te estoy diciendo, Que son los que trabajan la base, Son los que trabajan la base. se planifica aquí en este país el proceso del Ahora, premio. antes de eso, todo eso que tú dices es aparte de lo que sucede en la República Popular Independiente de Vallaguana, Pero por eso, gran parte del pero deporte. por eso somos la capital del deporte. El país y nosotros también. Pero que mañana, ¿para dónde tú vas mañana? Vamos para, más pronto vamos para un encuentro con la Unión Deportiva. Me invitan, no sé si ustedes lo invitaron, pero. Si no me invitan. Tu invitación te la entregué yo. Bueno. Entonces, ¿qué No, a mí me dieron un día, en tu casa tú no pides permiso, o sea que yo entonces, ¿para dónde vamos? ¿Pero a qué? O sea, ¿a qué tú crees que tú nada más vas, escúchame, a lo que te mandaron a decir, que lleves ropa para bañarte? Tú puedes estar seguro que ahí se va a hacer una mesa redonda donde se van a decir, fallamos en tal cosa. Una evaluación. Una evaluación. Claro. Se va a planificar esto. Y nosotros, los deportes de la segunda línea o de la tercera línea, yo no sé en cuál tú estás, para mí tú estás en la mía Pero ahora esas, mismo. esas Porque los líneas, ¿qué resultados, significan? o Como que tener- hay primera línea y segunda línea. ¿Qué? bueno, ahora mismo tú ¿En puedes base a qué es eso? Bueno, tú puedes decir que en la primera línea, ahora mismo, Yo voy a ver cuál tú vas a mencionar. o atletismo, pesa, Sí. son los que tuvieron los resultados. Coño, pero que. Pero es que, bueno, lamentable. Estamos. Hay una medalla Entonces, olímpica, la hay segunda- una plata Hay un olímpica. resultado. ¿Qué pasa? ¿Qué te digo? Así es la vida. Va a ser difícil. O sea, esa no debe de ser la evaluación. Ese es otro tema. Esa no debe ser la evaluación. Pero ¿la qué? Porque. Así tú sabes funciona, que- así funciona. Claro. Pero oye, ¿qué es lo que Si pasa? hablamos de resultados. No, oye, ¿qué es lo que pasa? Tú mandas un atleta tuyo a una federación. Es problema tuyo que ese atleta que tú enviaste a esa federación, a ese equipo, que ese equipo no tenga el resultado que debe de tener. Es Ese culpa otro tuya. tema te dije. Ajá, es lo que te Pero digo. por o sea, eso él preguntó, ¿cuáles son Ahora, tú las me líneas de dices, resultados? tú me ¿Cuáles dices- son las líneas? Tú me dices, tú como entrenador, por ejemplo, tú como entrenador, ¿cuál fue el evento más seguido? Tal, ¿cómo te fue? No. No, pero tú sabes que aquí los méritos se dan en ese sentido, pero en lo macro sí debe evaluarse los resultados que se obtuvieron. Y por ejemplo, si tú me pones a evaluar a mí, que tengo un buen tiempo ganando con baloncesto, creo que del 2018 para acá han sido mis mejores años. Claro y que no sí. he logrado, Claro que y no he logrado colocar un niño Pero- mío más allá de la Pero tú tercera evalúas desarrollo. según tu nivel. Es lo que- Sí, según pero tu tú nivel, sabes porque que tú los- no puedes evaluar, como es el baloncesto aquí, por ejemplo. Sí. A ti no te pueden evaluar a nivel de resultado, bueno. de resultado, Claro. ¿verdad? Al nivel que te lo han dado. Mira, Porque entonces tú vas a seguir siempre, por muchos años, siendo. No va a quedar en qué pero- nivel, va a quedar en un nivel. Pero por eso yo hablé de 3 niveles. El Se primer va- nivel, dijiste atletismo, pesa, ¿quién más? podríamos decir judo, Yo pongo a taekwondo primero, encima de judo. podría estar judo y taekwondo ahí más o menos cabeza con cabeza. Pero es que tú lo estás ligando entonces, porque tú No. estás ligando el resultado del que estamos hablando, No. porque cuál No, es, porque ha por sido eso el es que resultado de por ellos. eso es que tú te, por eso El es que- resultado El de último que recuerdo es el de Estefanía. ¿Cuándo pero- va a ser eso? pero la evaluación cuánto va a Pero ser. entonces, ¿Cuándo fue la por última eso, vez que nos entonces tú reunimos? tienes que poner hasta ahí cuando sí. ¿Cuándo fue la última que nos reunimos? Por eso lo estoy poniendo ahí. Y eso Ahora, que se sepa. ese Que se nivel sepa. es en base al ciclo olímpico que pasó. Sí, pero acuérdate una cosa, que esto soy yo, no es la Unión Deportiva. Claro. Que se sepa, Que, ¿verdad? que soy yo que estoy haciendo. Que Ahora, ese es tu ranking. ese es mi ranking. Ahora, en lo de Sigue el primer nivel, ya. ¿Cuáles siguen? el nivel, está ese primer nivel, pero está el segundo nivel de los deportes emergentes y que venían creciendo muchísimo, que la pandemia lo detuvo un poco. Podríamos hablar del mismo badminton, Ok. ¿entiendes? Podemos hablar de balonmano, que en sus diferentes años anteriores, al junto del voleibol deben ser los deportes de conjunto de mejores resultados. Pero sin embargo, mira una cosa, el fútbol, que es un deporte que ha mermado un poco, ahora tiene mayor exposición en la Liga Nacional de Fútbol. Sí. Pero nosotros hemos descendido. Nosotros como a un franquicia tercer nivel. hemos ido a una tercera, pero entonces Por ¿tú una te acuerdas? serie de situaciones que ya lo deberíamos en otro tema. Es un tema. No, tú sabes que nuestro trabajo no es escudriñar para allá adentro, no vamos a buscarle con No, eso. claro. El Pero declive del fútbol de Vallaguán.
No hay declive. Ah, ok. No, era una pregunta. No, pero que si tú tienes ahí, Era una pregunta. si tú tienes a Armando San Luis, si tú tienes a Dael, no me acuerdo el apellido de ese niño en mi casa, si tú tienes ahí al portero de ese muchacho Tejeda. Si quieres hacer un programa especial para decirle el deporte de conjunto de mayor éxito, El voleibol, el de sí. eso ahí va a decir Marquito que el balonmano tiene una medalla centroamericana, está bien, pero a nivel, está bien, ponle 5 o 6, la que sea. Sí, pero después. Pero a nivel nacional. Y Daniel te va a decir, Daniel Acosta Santana te va a decir, profesor, esos resultados tienen que evaluarse en medida de los resultados en beneficio para Vallaguana. Pero yo, Rubén Guzmán, pero si lo hace así, entonces yo entiendo, arriba como quiera. Yo entiendo que todo resultado donde hay un vallaguanero hay que medirlo igual. Sí, porque nosotros no vamos como nación, nosotros somos la República Popular Independiente de Vallaguana. Yo no me quejo. No me dañe el nombre. La República Popular Independiente de Vallaguana no va solo a los Juegos Centroamericanos. No. Entonces, cuando, por ejemplo, tú eres el resultado de una medalla, ¿verdad? Centroamericana. Entonces, en ese sentido, pienso que esa línea, porque nos quedamos por falta de la tercera, sí. Estamos los deportes con pelota, que son los deportes más complicados para tú lograr trascender y resultados. Que son deportes que incluso a nivel nacional tenemos resultados impresionantes, muy buenos, pero nosotros ahí como que tenemos es que hay por eso ahorita, yo te dejé ahorita que tú te peleas. Mira un ejemplo simple, ¿dónde está entrenando Luguelín Santos? Aquí en su casa. Aquí en su casa, solo, prácticamente. O sea, cuando digo solo, no está entrenando solo porque está entrenando con una serie de atletas que son incluso... La número 1 del ranking mundial, ¿verdad? Estoy entrenando. Entonces, por eso que no se puede comparar, porque mira dónde ella está entrenando, mira dónde está entrenando Luguelín. Ahorita Luguelín tiene un resultado, un buen resultado. Y no tuvo que ver prácticamente con trabajar con un equipo, con la federación, directamente. Pero por eso yo me voy a quedar con el análisis amplio. Los deportes con pelota son más difíciles para evaluarlo porque si nos vamos a la historia, tú tienes, por ejemplo, España tuvo una generación de oro en el baloncesto, que son los deportes que yo más domino. Argentina tuvo una generación de oro en el baloncesto, y eso te hace. Eso es muy difícil. La antigua Yugoslavia y todo lo que se dependió de ahí. Sí, pero entonces es muy difícil, es complicado. Cuba en el voleibol, en la pelota, en el atletismo, pero Cuba, es que a veces cuando uno habla de deporte, hablar de Cuba es tan incómodo. Sí, porque que Cuba fue un dominio total en todo. Son muy planificados, pero en países como el de nosotros, ¿cuándo vamos para Cuba, por cierto? Y en un país el año que viene. Okay. Y en un país como la República de Vallaguana, lograr una generación en un deporte de conjunto es más complicado porque el talento escasea por la gran cantidad de scouts. Tú tienes por el deporte 5 o 6 gente. Son muchas cosas. 5 o 6 gente. Yo le decía al Mello en básquet RD. Tiempo de básquet. En tiempo de básquet RD. Muy duro. Que yo le decía al Mello, el problema de Vallaguana básicamente consiste en que desde que tuvo un jovencito caminando en la calle con algo de talento, ya hay 10 gente detrás de él. Ahí llama la entrevista donde el brujo me la da por fin. Para quedar bien. ¿Qué es lo que pasa? De que tuvo un niño por ahí con cierto talento, ¿qué hace todo el mundo? Para su casa, a caerle atrás. De que tuvo un niño, ¿cuántos años tiene? 12, ¿cuántos mide? 5 o 10. Al final eso es bueno, hay mucha competencia. Entonces hay una competencia, pero conseguir la generación de oro que llegue al balonmano otra vez, entonces eso toma un trabajo fuerte. Por ejemplo, yo me siento feliz. Hay gente que creerán que no, pero yo de baloncesto me siento muy bien, porque yo creo que el baloncesto en Vallaguana tiene de 23 años para abajo una generación que teníamos varios años que no podíamos verla. Vallaguana se puede dar el lujo de presentar con un buen técnico un señor equipo a cualquier evento provincial en 20, 25 años, en 20, 25 años o menos, hasta 16, porque tenemos esa ventaja. Tenemos un compromiso de montarnos en la Liga de Desarrollo, que es U22, me parece, ¿verdad? En la Liga Nacional de Desarrollo estuvimos... Hay que acercarse a la gente de la provincia y ponerse para eso. Aunque estamos terminando este capítulo, quiero decir que nosotros estuvimos haciendo algunas diligencias para tratar de conseguir una franquicia, porque debemos explicar que esa liga funciona como franquicia. Claro. En la provincia hay una persona que tiene todo el proceso
para que ellos piden, que es a Monfi, del amigo Carlos Claro y mi amigo Carlos Figari, Montero, Carlos Montero, Daniel Figari, Daniel un fiel seguidor de Huella, Sí, siempre hay firme. Siempre firme. Seguro. En ese Esos Figari momento, son buenos. en ese momento Saludos para Richard. hicimos, Richard Figari. No, Daniel, Richard no. no lo quite, No, mi papá no. no lo quite, Esto no se edita. Igual es, ¿sabes? Que trabajando. el amigo Carlos Montero Ajá. nos visitó, nos reunimos con el hermano Félix Santana, el profesor Félix Santana de Sabana Grande de Boya, e hicimos algunas diligencias con relación a la liga. La respuesta, en principio, nos negaron la franquicia porque no había tiempo. Ya era muy corto. Entonces ahora no sé realmente en qué está eso, pero de aquí debe salir algún tipo de diligencia para montarnos ahí, porque yo creo que sí, que la provincia Vamos y arriba. la Monja como tal puede conseguir una franquicia y podemos participar en la Liga Nacional de Desarrollo. Incluso una liga femenina, la provincia tiene condiciones para eso, para la liga Claro. femenina. No, para el femenino yo creo que la federación debe venir ellos a regalar, porque no creo que la Tenemos que provincia, hacer un muelle con Carlos para Mira, hablar de los resultados. no creo que exista una provincia ahora ya, mismo que tenga en edad menos de 20 años más talento que la provincia de Monte Plata. Que se sepa. Ya ganaron un nacional. Sí, por incluso. eso mismo está Y pendiente una Carlos, plataforma para hablar de esos logros. Sí. ¿Cómo hay que una Y provincia? que se sepa, no tenemos nosotros, no estamos hablando porque nosotros como municipio no tenemos ni una niña de esas, Sí. pero entre Sabana, El Cacique, Sí. Monteplata y No, Yamasá, Son la gente que están haciendo ¿Cómo un trabajo de una años. provincia no tradicional en baloncesto puede el ganar? femenino está. Sí, está- bueno, pues, Eso le dice del trabajo. Bueno, Todo. señores, hemos hablado hemos hecho una especie de resumen de lo que vivimos el año pasado en materia deportiva, qué cosas esperamos del futuro para este nuevo ciclo París 2024. Ya se que empieza- debemos decir ahí que lo que se espera es mejor engranaje, coordinación y ver que los resultados en este ciclo sumamente corto sean positivos, porque aparentemente lo que está pasando ahora mismo entre deporte, comité olímpico y ese tipo de cosas, lo que se deja ver, por lo menos no se ve tan bonito. Para mí esa gente iban de la mano. acá, ¿cuántos Como monitores no han México, nombrado aquí? Ay, En mi- esta gestión, Sí. vamos a dejar eso para otro güey. ¿Qué? Así es que estamos. Si tú Bueno, quieres, hacemos y otro. también tuvimos un cambio en el Comité Olímpico Dominicano. Pasamos de Luis Mejía al señor Colin, que heredó ese ciclo olímpico. Ya tuvo sus resultados, pero le toca a él desde cero. Sí. Entonces ahí hay un trabajo. Aquí sí que él tiene que lucirse. Y las autoridades políticas también le tocan en este ciclo olímpico mostrar su poderío, porque los resultados de las medallas del otro ciclo no son de ellos. Sí, que la celebraron bastante y eso está muy bien, pero ahora tienen que demostrar. Son Jay Payano, ellos son líderes en foto. Qué cosa. Han ido desapareciendo. Mira, termina esto. Qué bueno, qué bueno. Gracias a todos por seguirnos. Somos Huella 04 Podcast. No olvide compartir este video con sus amigos y relacionados, que vamos a estar compartiendo mucho contenido interesante. Espere el próximo episodio, que será de mucho agrado. Llegamos a ustedes gracias a MFL Rencar. Dice la mejor rencal de la charla de golpe acá. que quiera rentar su vehículo, ya sabe, búsquelo en las redes sociales, MFL Rencar, también a la fábrica de blog Lugo y a nuestro querido doctor Eliezer Cruz Álvarez y su centro de especialidades y Médicos. diagnósticas IDMED. Somos Huella 04 Podcast, deporte, cultura e historia.